Hola a todos y a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar abierto de la Fundación que lleva por título Liderar cuando la complejidad nos atrapa, de la inspiración a la acción. Antes de empezar las presentaciones de los dos expertos que nos acompañan hoy, que ya veis en pantalla, me gustaría dar las gracias a todas las personas que os habéis inscrito para seguirnos. Ha habido más de 700 inscripciones y la verdad es que estamos gratamente sorprendidos de empezar curso así. La verdad es que da gusto. Muchas gracias. A todos vosotros, los que estáis aquí, nos gustaría pediros la participación y que nos hagáis llegar preguntas. Todos tenéis una opción de hacerlo en el chat de Zoom, en la parte inferior. Veréis que hay un apartado de preguntas y respuestas. En este apartado, si acompañáis la pregunta de vuestro nombre y también para quién va dirigida, mejor que mejor. Al final del webinar dedicaremos unos minutos a compartir vuestras inquietudes con las personas que nos acompañan. Bien, pues mi nombre es Jordi, soy responsable de comunicación de la Fundación Factor Humà y os acompañaré durante este webinar. Hoy, para empezar curso, tenemos el honor de contar con dos referentes en gestión y liderazgo. Por un lado, tenemos a Claudio Dravkin, socio fundador de Solo Relatio y miembro de la comisión consultiva de la Fundación Factor Humà. Por otro lado, tenemos a Xavier Marcet, presidente de Lead to Change y fundador de la Barcelona Druckers Society. Tengo que decir que ambos son grandes colaboradores de la Fundación, son viejos conocidos de la casa y además ambos forman parte del profesorado en De la Inspiración a la Acción, un programa conjunto de Solo Relatio y de Lead to Change que dará comienzo el próximo 23 de enero. De hecho, hoy nos vienen a presentar un aperitivo del mismo, ¿verdad? Bien, pues Claudio, empezarías tú. Nos vas a explicar cómo liderar personas creando valor relacional en la complejidad. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Jordi. Déjame empezar desde el agradecimiento una vez más a la Fundación por darnos la oportunidad de abrirnos las puertas a un espacio enorme de personas interesadas en los temas que vamos a tratar con Xavier. Así que muchísimas gracias nuevamente. Nos une no solo una comunidad de intenciones, una comunidad que de alguna manera se refleja en vuestro manifiesto que compartimos al 100%. Y nuestro trabajo desde la comisión consultiva pues intenta aportar lo que podamos desde nuestra experiencia, ¿no? Así que muchísimas gracias por la oportunidad. También a todos los que os habéis interesado y esperamos poder aportar valor dando respuesta a lo que busca este seminario, este webinar, perdón, sobre cómo liderar en este contexto de la complejidad en los momentos que tocan. Mirad, antes de empezar con el contenido, con Xavi hemos estado conversando, preparando este webinar y queríamos empezar compartiendo el desde dónde. ¿Desde dónde os vamos a hablar? Os vamos a hablar desde lo que hemos ido aprendiendo en nuestras intervenciones, ¿no? Os vamos a hablar desde lo que hemos ido aprendiendo en la práctica, en la acción, cuando entramos a trabajar en compañías, cuando entramos en aulas donde hay directivos, comités de dirección, y les ayudamos a pensar, a ordenar, a tomar decisiones. El fruto de todo ese, digamos, background que nos ha generado es el desde donde vamos a compartir las ideas que escucharéis en este webinar, ¿no? Tiene una voluntad totalmente de compartir cosas que creemos que son útiles, no tiene ninguna voluntad de ser verdades reveladas, simplemente ideas, recomendaciones, puntos de vista que, como os digo, como fruto de la experiencia resultan fundamentalmente útiles y así lo han sido para nosotros, ¿no? También para mí y el equipo de Solo Relatio, pues es un placer también estar en este proyecto con Xavier y su equipo de Lead to Change, ya que no solo compartimos mirada, compartimos enfoque, también compartimos proyectos y por tanto pues poder trabajar juntos para nosotros también es un honor. Así que también gracias, Xavier, por hacer el camino juntos, ¿eh? Bueno, liderar cuando la complejidad atrapa. Dejadme que empiece por lo de la complejidad, ¿no? La complejidad es un fenómeno que, como tal, personalmente creo que más que un concepto se ha convertido ya en un estado de ánimo. Sí, lo sentimos en la carne, lo sentimos en el cuerpo, ¿no? Acumulamos los efectos de esta complejidad en formatos de pandemia, en formatos de guerra, en formatos de inflación, en formatos de velocidad, en formatos de volcanes, en formatos de multitud de dimensiones que están afectando a las organizaciones y a las personas que forman estas organizaciones. El gran driver
creo personalmente, que ha acelerado todo este fenómeno de la complejidad es su tecnología, es la tecnología y todas sus derivadas, ¿no? Con todo lo bueno que tiene la tecnología y todos los retos que plantea la tecnología. eh, Problemas éticos, problemas de aplicación y por tanto en sí mismo ya es toda una complejidad el poder entender y aprovechar bien lo que implica la tecnología. Para aquellos que vivimos en Cataluña, por ejemplo, tendremos la oportunidad el martes que viene de poder ver en la televisión un documental que se llama Generación Porno, que implica y nos hablará sobre cómo es el efecto en nuestros jóvenes de lo que es una aplicación de la tecnología. Por tanto, los impactos son multidimensionales, son plurales, ¿no? El cambio climático, os hablo desde un pueblo que este verano pues, ha tenido restricciones de agua, lo estamos viviendo de cerca, ¿no? El término de poder manejar la diversidad generacional en estos momentos en las organizaciones, el cambio del sentido de trabajo, el que este momento podamos estar haciendo este evento pues repartidos en diferentes lugares, unos trabajando presencialmente, otros trabajando en casa, es decir, la complejidad nos ha afectado a nuestro cuerpo, a nuestro estado de ánimo, a nuestra manera de pensar y de hacer, y evidentemente esto se ha volcado en las organizaciones a través de multiplicar el número de actores con los que tenemos que trabajar, multiplicar el número de variables que hemos de controlar y multiplicar el número de interrelaciones con las cuales todos estos elementos se modifican, con lo cual es un momento en el cual nos vemos enfrentados a la falta de certezas, nos vemos enfrentados a la ambigüedad, nos vemos enfrentados en sí mismo a lo que podríamos llamar una complejidad radical. Me acuerdo hace 20 años cuando las hermanas Wachowski hicieron Matrix, en aquellos 20 años no eran hermanos como son ahora, sino eran hermanos, y nos planteaban aquella fantástica escena de la píldora roja y azul, ¿no? Donde Morfeo, nombre interesante, Morfeo recuerdo que fue un dios griego desfenestrado por mostrar las verdades para los cuales los hombres aún no estaban preparados, le explica a Neo, el nombre de Neo como el hombre nuevo, esa disyuntiva, ¿no? De o tomas la pastilla que te deja como estás y por tanto de alguna manera evitas ver lo que es la verdad, y o tomas la pastilla que te pone delante de algo que te va a sorprender, que te va a movilizar. Creo que hoy en día no hay opción. Tenemos que entrar en Matrix, tenemos que entrar en todo lo que ello supone. No podemos evitar, no podemos negar el efecto que tiene la complejidad y, cómo no, más allá de esta visión que puede resultar de entrada un poco oscura, transformarlo en una visión de oportunidad, es decir, coger qué hay de bueno para nosotros en eso. Yo creo que hay mucho de bueno porque está poniendo al hombre, a sus equipos y a sus organizaciones en una disyuntiva que le permite o le da la opción de poder empezar las cosas desde otro lugar o hacer las cosas de otro lugar. Ante esta enorme complejidad, ¿cómo están respondiendo los directivos? ¿Cómo están respondiendo en concreto, ya que estamos en la Fundación Factor Humà, los directivos de personas? Mirad, en el año 2021, Boston Consulting Group hizo una encuesta muy interesante en la cual preguntó a casi 7.000 directivos, mandos medios y primeros niveles de todo el mundo, entre ellos habían 200 de España. Les preguntó sobre cuáles creían ellos que eran los topics de más relevancia en el futuro inmediato. Y a la vez les preguntó si estaban preparados internamente el departamento de personas y las propias organizaciones para dar respuesta a esos retos que ellos preveían que eran totalmente necesarios en el corto plazo. Los resultados son sorprendentes. Fijaros, el primer topic de mayor relevancia en el futuro inmediato, pero para el cual las organizaciones, en principio, esos 7.000 directivos de todo el mundo responden, no estaban del todo preparados, es liderazgo. Es decir, la primera dimensión es liderazgo y sigue siendo liderazgo después de hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual el liderazgo en sí mismo es un reto brutal al que estamos enfrentados a poder trabajarlo desde un lugar algo distinto, porque se sigue siendo una necesidad, sigue siendo de alguna manera algo que sigue importando, algo tendrá que haber que tenemos que reformular la manera en la que entendemos este liderazgo, ¿no? Esta era la primera, la segunda era el desarrollo competencial, fijaros, la tercera la estrategia de personas, la cuarta la gestión del cambio, y la quinta, todo lo que tenía que ver con compromiso y bienestar. Temas que por su importancia de futuro son más que relevantes. El problema es que ellos mismos decían que no estaban del todo preparados, con lo cual la complejidad de alguna manera marca objetivos claros, pero también nos confronta
a la necesidad de reconfigurar la manera en la que le estamos dando respuesta a esos retos, ¿no? Hace pocos semanas atrás, en Solo Relatio, tuvimos una iniciativa que fue convocar a aproximadamente 15 directivos de recursos humanos de empresas de primer nivel del ámbito de Cataluña y en un concepto que llamábamos el colaboratory, entre todos y de manera colaborativa estuvimos trabajando precisamente a partir de estas ideas los desafíos de personas, los desafíos de recursos humanos. Entre ellos, habían algunos muy interesantes, ¿no? Y yo creo que precisamente el estar hoy aquí en este espacio, parando en medio de nuestra actividad laboral para poder reflexionar sobre ello, ya va en línea con este primer desafío que planteaban estos directivos. El primero, fijaros, era, y que ellos priorizaban como más importante, tiempo para parar, pensar y reflexionar en tiempos de voraces, de agendas restrictivas, de mails incesantes entrando en nuestra bandeja de entrada, la habilidad para poder gestionar la agenda es fundamental. Pero de esto estoy seguro que Xavier nos hablará sobre este tema más adelante, ¿no? Pero la necesidad de poder tener espacios para poder ordenar lo que está pasando, para poder volver a la acción desde otro lugar es fundamental, ¿no? También hablaban del liderazgo consciente. Volvemos al tema del liderazgo como otro gran reto, ¿no? O el equilibrio entre lo que debemos ocuparnos en términos de conseguir resultados o gestionar el compromiso o gestionar las relaciones. Claramente, ante este fenómeno de la complejidad, hay retos clarísimos, retos que son los de siempre, pero que necesitamos verlos desde otro lugar y por tanto necesitamos también abordarlos desde perspectivas que estén más acorde a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Es decir, hemos de buscar abstracciones, modelos, ideas, herramientas que tengan en cuenta las particularidades del contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, que tengamos la habilidad de hacer abstracción, de simplificar, de buscar la esencia de las cosas, porque la complejidad, al ser muy variable, podemos perdernos en ella, ¿no? Con lo cual, la capacidad de sintetizar, incluso más allá de la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis es importante. Buscar modelos que sinteticen la realidad. Buscar modelos que tengan en cuenta variables tanto hard como soft, es decir, variables que tengan que ver con la parte más mecánica de la organización, como con variables que tengan que ver más con lo relacional en las organizaciones, es importante, es decir, lo que tenga que ver con lo tangible, con lo intangible. También abstracciones que rompan la linealidad, es decir, ya no es solo causa-efecto y ya acabamos, sino es causa-efecto que es causa de otra cosa, que es efecto en otra, y que de manera circular aquello que causamos en un momento, hay un retrofeedback que luego nos vuelve a caer encima, por tanto la necesidad de pensar de manera sistémica y circular sobre las cosas, ¿no? Y finalmente, modelos que nos permitan de alguna manera trabajar con una dimensión clave en la complejidad que es la exponencialidad, es decir, que hablen de la multiplicación de las velocidades de las cosas, ¿no? Desde esta perspectiva, en términos de liderazgo, os queríamos compartir un modelo, que es un modelo que estamos trabajando desde el año 2014 en Solo Relatio, y es un modelo que nos ayuda precisamente a abordar la complejidad y es una opción, no es la opción, no es la mejor, pero es una opción, ¿no? Primero, como veis, es un modelo que mira la organización en contacto con un entorno VUCA en capas, es decir, en el centro, entender qué es lo que hace única a la organización en términos de su identidad. Esto es una manera de poner en el centro de nuestra mirada aquello que hace única a la organización. A partir de ahí, incluir elementos de cultura relacional, cómo se construye el liderazgo, cómo se construye la autoridad en la organización, tanto interna como externamente, cómo se gestiona la calidad relacional. Y luego desde ahí cómo se diseñan procesos efectivos y cómo se obtienen estructuras de recursos, de elementos físicos que son los que nos ponen en contacto con la realidad y configuran la propuesta de valor. Con lo cual una mirada sobre la empresa, una mirada amplia, más sistémica, que tenga en cuenta precisamente que las organizaciones son sistemas relacionales y por tanto las relaciones en sí mismos son fundamentales y no las podemos dejar de lado. Esta mirada la podemos traspasar
a algo que tiene una formulación matemática, pero es un concepto, no es un cálculo, es un concepto, que es que cuando gestionamos procesos y estructuras de manera efectiva, el resultado es generar un valor económico, una cuenta de resultado, un cash flow. Está claro, esto es lo clásico, es la mirada de siempre. Pero esa mirada de siempre necesita ser complementada, enriquecida en el mismo nivel con el efecto de las relaciones. Es decir, si somos capaces de generar un valor relacional en términos de crear confianza, de crear cooperación, de crear modelos relacionales en positivo y no destructivo. Fijaros que estos dos elementos abajo, en lo económico y en lo relacional, suman en el mismo nivel y esto es importante. Esto hace que contemplemos que es un modelo precisamente circular, totalmente asociado a los efectos con las consecuencias. El valor económico sí o sí, deja una huella relacional cuando se cumple. Y eso no lo podemos dejar de lado. Hay maneras de conseguir valor económico que a lo mejor dejan huellas relacionales negativas o a lo mejor dejan huellas relacionales positivas, pero lo que no podemos disociar es que nuestra acción operativa tiene huella relacional que ayuda o no a construir valor futuro. Y nuestra capacidad de adaptarnos al entorno es lo que de alguna manera podemos llamar nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Nuestra capacidad de adaptarnos continuamente al entorno. Y es una multiplicación porque tiene en cuenta la necesidad exponencial de estar preparados a los cambios, ¿no? Podemos ser excelentes entregando propuestas de valor desde un punto de vista económico, podemos ser excelentes entregando una propuesta de valor relacionalmente positiva, pero si no somos capaces de readaptarnos continuamente a los cambios, esto nos pone en un lugar un poquito restrictivo, es decir, podemos estar multiplicando por algo cercano a cero, es decir, podríamos estar en un espacio en el cual podemos estar delante del bloqueo de la organización o incluso de la desaparición de la propia organización, ¿no? La combinación de estos tres elementos, valor económico, valor relacional y capacidad de adaptación, con esas relaciones, es lo que nosotros llamamos nuestro modelo de valor total, es decir, un modelo completo, más holístico, más acorde a la complejidad que otros modelos anteriores. Una de las virtudes de este modelo es precisamente que podemos clasificar o obtener una tipología de organizaciones. Si cruzamos los dos ejes de valor económico, por encima aquellas que crean valor económico, por debajo las que no han conseguido un modelo de negocio o una propuesta de valor que sea aún rentable, y a la derecha o izquierda aquellas que construyen relaciones o a la izquierda aquellas que destruyen relaciones, aquellas que construyen espacios de confianza y cooperación y autoridad transparente o aquellas que construyen silos, que construyen espacios de conflicto o no hay autoridad sino autoritarismo. Tenemos 4 tipos de organizaciones. No me detendré en los nombres, cada uno que haga una reflexión sobre los cuadrantes, pero sí os quiero mostrar que esto como modelo podemos medirlo y así lo hicimos. Lo hicimos en el año 2017 y en el año 2020. En el año 2017, como veis abajo a la derecha, llegamos a 284 directivos de empresas de todos los sectores, públicas, privadas y tercer sector, y en el 2020 a 435. Mirad cuál fue la foto en el año 2017. Tenemos a la izquierda, arriba, 28% de depredadoras, donde se construye valor económico a costa de las relaciones. Abajo a la izquierda tenemos las que están en una situación muy extrema, por eso el nombre de moribunda, donde no hay valor relacional y tampoco hay sostenibilidad económica. Había un 28% de organizaciones en ese espacio. Donde los semáforos que veis de positivo, igual o negativo es la medida de capacidad de adaptación. A partir de una plataforma con preguntas podemos medir esto y estos son los resultados. A la derecha teníamos que abajo tenemos las ineficientes, donde hay buenas relaciones pero aún no han resuelto su calidad económica, y arriba a la derecha las empresas que llamamos totales, en honor al modelo, era un 41%. Titulares. Tenemos un 56% que en el 2017 organizaciones que destruían valor relacional. Hay esperanza, un 41% estaban en ese cuadrante ideal de poder gestionar las dos cosas. Y en el cuadrante ineficiente son un espacio donde habitualmente, por el tipo de organizaciones que hay ahí, están poco tiempo, por eso ese porcentaje tan bajo. El tema es que lo pudimos medir también en plena pandemia, en el año 2020, justo cuando estábamos en plena pandemia. Y los resultados fueron muy interesantes. Fijaros, bajaron
las depredadoras y las moribundas a 22-23, bajaron también las totales y subieron las ineficientes. Estos fueron los resultados justo pandemia y aumentando un poco los porcentajes de capacidad de adaptación. ¿Cuál es el movimiento? Abajo y a la derecha. Es decir, cuando hay un efecto tan bestia, tan fuerte como fue la pandemia, lo que pasó es que las organizaciones se autorregularon de manera autónoma. Un tensor tan profundo e impactante como es el del entorno, como fue la pandemia, autorreguló la mejora relacional. Creo que esto una conclusión muy importante. Las organizaciones ya disponen de capacidad relacional, ya la tienen, solo hay que despertarla. No viene de fuera viene el impacto, de dentro es crear condiciones para que esto emerja. En este caso fue la absoluta autorregulación, como lo vimos en el sector sanitario, como lo vimos en aquellos sectores que estaban directamente impactados por la pandemia, que tuvieron que estar en la calle resolviendo problemas, más todos los otros que tuvieron que resolver sus problemas específicos en cada uno de los ámbitos y sectores. Con lo cual, la gran conclusión del modelo es que en un contexto de alta complejidad, cuando el impacto es muy fuerte, las organizaciones se autorregulan relacionalmente. Creo que es una muy buena noticia. La mala noticia es que creemos que esto, en cuanto el tensor baja, volvemos a la situación inicial. Esto lo sabremos a final de este año porque tenemos la intención de lanzar el TVI 2023 y espero en el futuro poder compartir los datos de entonces. Ahora bien, con esto, con esta idea, la necesidad de abordar el fenómeno de la complejidad para la cual los directivos y en concreto el área de personas necesitan abordar los retos de siempre y donde el fundamental, tal como estábamos mostrando en el modelo, es poder despertar el espíritu del valor relacional. Dejadme acabar con algunas preguntas. Decía uno de nuestros referentes, que es Jorge Wagensberg. Siempre recomiendo a los participantes en las intervenciones nuestras o a mis alumnos en el programa de coaching donde realizo algunas intervenciones, les digo, tenéis que ir al Museo de la Ciencia de Barcelona. Ese museo fue diseñado precisamente por Jorge Wagensberg con su modelo del mundo. Y una de las cosas que él tiene es un libro maravilloso de aforismos que dice, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Es decir, Jorge nos habla sobre preguntas y yo creo que en complejidad, tal como él decía, encontrar respuestas nos adapta, en algún punto nos tranquiliza y puede llegar a infantilizarnos, pero hacernos preguntas es el punto de tomar el desafío de poder abrirnos a nuevas miradas. Con lo cual, dejadme que acabe con preguntas. Preguntas sobre cómo crear valor relacional. Y voy a hablar de preguntas respecto a 3 ámbitos. La primera tiene que ver con el actor que está ante la complejidad. Y cuando hablo de actor, hablo de cada uno de vosotros como individuos, como profesionales. Hablo del equipo al que pertenecéis, hablo de la organización a la que pertenecéis. Todos son diferentes niveles, pero cada uno son actores en sí mismos. La primera pregunta son aquellas que tienen que ver con quiénes somos ante la complejidad. Y esta pregunta no muchos se lo hacen. Se habla mucho de visión, que es una aspiración. Se habla mucho de misión, que son acciones que nos llevan al futuro. Y se habla mucho de propósito. Visión y misión son dimensiones de futuro. Propósito es una dimensión de energía. Pero la identidad, la pregunta de quién eres, es una pregunta que te da centro de gravedad. Te da un punto de referencia. El actor, el equipo, la organización que no tiene claro su punto de referencia, cuando viene la ola enorme de la complejidad, se la puede llevar por delante. Responder, por tanto, a aquello que te hace único es fundamental. En el Renacimiento hay una imagen preciosa que todos conocéis, que es la imagen de Leonardo, del líder del hombre de Vitruvio. Si os seguro que la recordáis, un hombre metido en un cuadrado y en un círculo. Yo creo que refleja fundamentalmente esta pregunta de hacernos la pregunta de quiénes somos ante la complejidad. Es una pregunta que tiene 2 dimensiones. La dimensión del cuadrado, que nos da profundidad, nos da verticalidad. Es una mirada hacia adentro. ¿Quiénes somos como profesionales? ¿Qué nos hace únicos como profesionales en este momento? Y se encuentra digamos, quitando capas. No es nuestra tarjeta de presentación. No es lo que pone nuestro organigrama. Ni incluso os diría
no son lo que últimamente se oye muchísimo y me me chirrían mucho los oídos cuando lo oyen, no son tampoco nuestros superpoderes, ¿no? No me siento ningún miembro de un cómic de Marvel, sino lo que soy es un profesional que hace las cosas de una manera concreta y aporta algo concreto. Esa es la dimensión del cuadrado del hombre de Vitruvio, lo que te da centro, lo que te da estabilidad. Y luego está el círculo, que es el círculo de la expansión, de la adaptabilidad, de la dimensión del dinamismo, ¿no? Con lo cual, en ese quiénes somos, cómo integramos esa disyuntiva entre adaptación continua y conservación de lo que somos para no perdernos. Recordad, es una pregunta para hacernos como profesionales, es una pregunta para hacernos como equipo y es una pregunta para hacernos como organización. Segunda pregunta para reflexionar sobre el valor relacional, porque es el actor el que se relaciona, ¿no? Y tiene que ver precisamente con su espacio relacional. Aquí son preguntas que se sintetizarían, digamos, en dos. ¿Cómo en mi hacer con otros construyo espacios de seguridad? ¿Y cómo en mi hacer con otros construyo espacios de posibilidad? Son dos grandes necesidades que todos intentamos que se nos satisfagan, ¿no? El estar seguros y el que haya esperanza de desarrollo. Esto traducido a lo organizacional, la seguridad es cómo construyo confianza. Aún más, cómo proyecto que yo soy confiable para los otros. Y esa confiabilidad tiene que ver con, primero, ¿eres competente haciendo lo que haces? Segundo, ¿te responsabilizas de los acuerdos cuando llegas a ello? Tercero, ¿eres honesto en lo que dices y lo haces? Al menos esas tres preguntas para construir confiabilidad. La posibilidad se traslada, se traduce en lo organizacional en crear posibilidad de acción y de conseguir retos. Y eso lo sustenta la cooperación. ¿Cómo construir espacios de cooperación? Huyendo de la definición manida del libro de que cooperar es trabajar juntos para conseguir un resultado. Eso está muy bien, pero es lo final. La cooperación tiene un segundo nivel mucho más directo, que es preguntarte qué has hecho la semana pasada para ayudar a un colega tuyo, al departamento del lado, al directivo que trabaja contigo, para cumplir sus objetivos. Y cómo él te ha ayudado a ti. Es decir, cómo se construye reciprocidad en la organización. Y esa reciprocidad es la que hace que fluyan las relaciones de manera equilibrada y por tanto se generen nuevas posibilidades. Por debajo de toda la metodología Lean, Scrum, Scrum, Putum, debajo está la capacidad de construir calidad de cooperación en las organizaciones. Y eso requiere humildad. La humildad de darnos cuenta de que necesitamos a los otros para conseguir nuestros resultados y que los otros también lo hagan, ¿no? Cooperar no es nada fácil. Cooperar tiene costes porque implica renuncia, implica negociación, pero aunque no lo parezca, y esto es algo que ahora no es momento para entrar en profundidad, pero en el programa ya entraremos en su momento, la cooperación y la confianza son cosas que simplemente requieren de algo fundamental en el liderazgo, que es recuperar la memoria. De base ya confiamos, de base ya cooperamos, pero en el devenir de nuestras interrelaciones esos impulsos de confianza y cooperación se han cortado. ¿Cómo activarlos? Es la respuesta fundamental a poder trabajar bien en complejidad. Y la última, y doy paso a Xavier para que él pueda conversar y compartir sus ideas más específicas y sobre lo que es el liderazgo en este contexto, ¿no? Si hemos hablado del actor, hemos hablado de su espacio relacional, me queda solo hablar del espacio operativo, es decir, del espacio de las acciones. Aquí solo una pregunta. ¿Cómo te estás ocupando de tus acciones y de la sombra que generan estas acciones? Es decir, ¿cuál es el efecto no inmediato, sino a medio plazo de las acciones que tú haces? Tienes que saber que cuando tú haces algo, el efecto no es simplemente sobre el que recibe directamente el impacto, sino que va mucho más allá. Y por tanto, tenemos que estar viendo las derivadas futuras de nuestras acciones y responsabilizarnos por el sistema desde el efecto que estamos haciendo en la inmediatez. Y sobre todo, cuando hacemos y nos comprometemos con la acción, es regular siempre que esa acción la vamos a cumplir. Y si no la cumplimos, preguntarnos
cómo hemos de regular los incumplimientos de nuestras acciones. No tener clara la regulación de los incumplimientos, de la rotura de los acuerdos entre las personas, es un agujero en donde el vínculo relacional empieza a perder una enorme cantidad de energía. Es una pérdida de confianza, es una pérdida de cooperación el hecho de que en nuestras acciones no cumplamos nuestros acuerdos y que no pase nada si no podemos cumplirlos. Esta es mi reflexión. Como os decía Jordi, y ahora os doy paso a Sí, Xavier, nuestra voluntad de la inspiración a la acción es trabajar estos temas que tienen que ver con personas, con relaciones, pero también tienen que ver con la estrategia, la innovación, el crecimiento, que son aspectos también asociados a lo que es la complejidad. Y con muchas esto, gracias, gracias, Claudio. le damos paso a Xavier. Sí, yo simplemente recordaros que a los que estáis asistiendo a este evento, que tenéis un apartado disponible para hacer de preguntas y respuestas. Allí recopilaremos las inquietudes que, por ejemplo, os haya causado la charla de Claudio y al final tendremos unos minutos para poderlas compartir. Como decía Claudio, ahora es el turno de Xavier. Él nos va a hablar del liderazgo que viene. Si no me equivoco, Xavier, adelante, por favor. Muy bien, gracias Jordi, gracias Claudio. Pues me ha encantado que estéis aquí y me gustaría hacer algunas reflexiones en el marco de esta idea que nos hemos planteado de simplemente hacer una propuesta de un curso que es unas cuantas tardes en el que intentamos desde la perspectiva de Solo Relatio y de nuestra perspectiva de Lead to Change, pues un poco actualizar aquellos elementos que nos parecen clave de todo lo que, digamos, hoy vemos como los grandes retos de las empresas. Esto es lo que realmente pretendemos, es lo que realmente pues nos gustaría que pasara, que la gente que viniera pues se sintiera inspirada, que nosotros pudiéramos también aprender de sus comentarios y nada más. Mirad, estamos en un momento bien interesante. Estamos en un momento bien interesante. Estamos en un momento en el que las empresas, por un lado, tenemos que hacer las cosas de siempre. Nosotros tenemos que intentar resolver positivamente la tensión entre el presente y el futuro. Esto es lo que tenemos que hacer. La única forma de preparar bien el futuro es dar resultados en el presente. Intentamos dar resultados en el presente, pues con algunas de las cosas que estaba comentando antes Claudio, ¿no? Con esta necesidad de singularizarnos, de ser consistentes, es decir, de evolucionar, ¿no? Con nuestros clientes y servirles el futuro medio paso por delante, no 15 pasos, sino medio paso. Tener, digamos, organizaciones eficientes, intensificar mercados, ser capaz de cuidar nuestros márgenes, tener organizaciones que se preparan para innovar. Las organizaciones para innovar no solo necesitan creatividad y sobre todo saber qué es lo que sus clientes van a necesitar, ¿no? En términos de necesidades, en términos de aspiraciones, de problemas a resolver, sino nosotros necesitamos fundamentalmente, digamos, dar resultados en el presente. El corto plazo es muy importante porque de él pagamos las nóminas, de él hacemos las inversiones, retornamos los créditos. El corto plazo es muy importante, pero el cortoplacismo es el cáncer. Entonces, nosotros necesitamos combinar bien esto. Ser organizaciones con esta doble capacidad. Y esto es fácil de decir y no es fácil de hacer. Tú no estás solo, no puedes poner los precios que te da la gana. Durante todos estos años, el año pasado hicimos 20 años en Lead to Change. Vimos que habíamos trabajado para unas 600 empresas. Y me planteé, ¿qué es lo que hay de común en el trabajo que hemos hecho con estas 600 empresas? Y me salieron 4 cosas. Seguro que había más, pero salían 4 cosas. Una que es anecdótica, pero que os lo podéis imaginar, ¿no? Cada empresa se imaginaba que ellos eran los más atareados del mundo. No, sí, los otros tienen trabajo también, pero nosotros mucho más. La segunda era, en todas partes hay límites. En todas partes hay límites.
Cuando hemos podido trabajar para empresas enormes y algunas muy conocidas, también había límites. La tercera es la incertidumbre. La incertidumbre, sí. Yo siempre digo, mirar, la incertidumbre te lo puedes mirar, digamos, como un drama o te lo puedes mirar en positivo, ¿no? La incertidumbre, en parte, te garantiza que nuestro trabajo no lo harán las máquinas. No es repetitivo, no es fácil, digamos, sustituir nuestra capacidad de pensamiento. Y la última, en general, siempre hay equipos imperfectos que no puedes escoger a todo el mundo. Que tienes que trabajar pues, con los equipos que tienes y a veces son brillantes y a veces son faltados, digamos, de iniciativa o de más cosas. Entonces, en este planteamiento hay algo que nos gusta subrayar y más aquí en el contexto de factor humano, que es un espacio de reflexión sobre estas cosas al que queremos tanto. Decimos habitualmente las empresas son las personas. Sí, las empresas no son todavía enjambres de máquinas con 4 tipos estorbando, ni espero que lo sean nunca. Pero releyendo a Jim Collins y este libro maravilloso que tiene se llama Good to Great, que es un libro que yo intento releer 3 o 4 años, porque el libro es el mismo, pero yo no. Y por tanto me puedo continuar inspirando. Entonces él dice, hey, sin populismo. Sin populismos. En el management también hay populismo. Sin populismo. Las empresas son las personas, pero especialmente damos resultado gracias a las personas adecuadas. Y nos hace un planteamiento enormemente interesante cuando dice, una vez establecido de lo que hay que hacer, cuando dice, primero es el quién, después el qué. Y en esta priorización de las personas, yo coincido siempre. Uno de mis artículos más queridos es un artículo que se titulaba La estrategia son las personas. Y lo creo profundamente. Está bien que tengamos documentos, está bien que tengamos metodologías, está bien que tengamos lo que queráis. Pero al final, ¿quién hace las cosas? Es la diferencia. ¿Quién hace las cosas? Y por tanto, tenemos un reto extraordinario en estos momentos en las personas que queremos. Nosotros queremos finalmente organizaciones que, si no lo complicamos mucho, son organizaciones que intentamos que sean de gente buena, de talento, si queréis, y de buena gente, con los tóxicos que te toquen. El otro día me decía, digamos, una psicóloga que estos son, más o menos se podrían asimilar a un 4% de la sociedad. Bueno, yo no sé, no lo soy psicólogo, no lo entiendo, pero los que sean. O sea, hay un objetivo en la vida que es que no tengas más tóxicos que la estadística te depara y sobre todo que no te vuelvas un tóxico, que son gente que contagia mal. Entonces, nosotros necesitamos empresas así, intentamos tener empresas así, ¿no? Gente de talento. El problema de la gente de talento bueno, no son todos, ¿eh? Digamos, la gente de talento da resultados por encima de la media. La gente de no talento da excusas por encima de la media. Entonces nosotros necesitamos intentar cuantos más de talento mejor, que son gente que da resultados, que se adapta porque aprende, ¿eh? Y que es capaz de trabajar con los demás. Hay una cosa muy importante. Nuestras empresas, en la lógica de los cambios, sin dramatizar, sin dramatizar, en los cambios que vamos a tener que enfrentar, vamos a superponer 2 revoluciones, la digital y la de tecnologías de datos. Pues vamos a tener gente que sea de una versatilidad consistente. Y esto es muy difícil de evaluar cuando tienes que seleccionarlos. Los puedes evaluar por los galones académicos que traen, por los galones de experiencia y las conversaciones que tienes con ellos, ¿de acuerdo? Pero es difícil.
evaluar la adaptabilidad de la gente. Me gusta mucho por eso el esquema que tiene Claudio Solo Relatio, digamos, de adaptabilidad de las organizaciones. Pero es muy difícil esto, cuando lo llevas a la escala de las personas. Nosotros necesitamos gente que dé resultados, que se adapte porque aprenda y que trabaje con otros. Hoy no es un día, pero una de las sesiones, digamos, de este curso me gustaría dedicarlas a profundizar en algo del que estoy escribiendo y espero que un día salga algo que esté bien, ojalá, sobre ecosistemas de aprendizaje versus ecosistemas de formación. Nosotros necesitamos no solo que la gente se forme, necesitamos especialmente que la gente quiera aprender. Y otra cosa todavía más difícil, que es que quiera operativizar lo aprendido. Y a veces además le tenemos que añadir que a veces hay que desaprender. Entonces creo que estamos en esta transición de ecosistemas de formación a ecosistemas de aprendizaje. La formación está bien, sobre todo si está muy bien orientada al aprendizaje, pero no es suficiente. Claramente no es suficiente. Muchas veces la formación simplemente ha sido la metadona de la transformación. Y necesitamos, digamos, una lógica un poco distinta. Y estos son los temas que creo que nos gustaría preparar, trabajar, discutir, porque tenemos mucho que aprender también de vuestra experiencia sobre todo esto. Una de las cosas en las que últimamente me gusta mucho, digamos, poder trabajar, poder contrastar con las empresas, es esto que me gusta llamar el management humanista. El management humanista es management. El management humanista es management, es decir, es esta mezcla de técnica y arte para dar resultados. Si tú no das resultados, si las empresas no damos resultados, las empresas no conseguimos, digamos, crear valor corporativo, ganar dinero, cerramos. Y por todo lo demás es poesía en movimiento. Formarías parte de esta parte, de esto que antes decía Claudia, las empresas ineficientes. No, nosotros necesitamos dar resultados. Pero el management humanista dice, dar resultados, pero no de cualquier manera. No orillando a las personas. No de cualquier manera. Hay cosas que no son opcionales. Dar resultados no es opcional. Pues, por ejemplo, tener memoria, sí. Continuar trabajando con la gente que te ha acompañado en tu crecimiento, por ejemplo. Crear ecosistemas equilibrados en las empresas. Y hay mucha gente que lo intenta, hay mucha gente que lo consigue, y otros no, toman otras vías. Pero creo que resuena bien el management humanista, porque el humanismo nace en el Renacimiento, digamos, en un momento en el que querían, digamos, escapar de una sociedad muy teocéntrica que era el Medieveo. Hoy, digamos, la tecnología se nos ha endiosado. Vivimos en una sobredosis de tecnología, a veces en una permanente sobreingeniería. Y lo que necesitamos es acordarnos de lo básico. Y lo básico es que en nuestras empresas necesitamos que el equilibrio, la ecuación entre tecnología y personas, la decantemos a favor de las personas. No hay otra. Lo que necesitamos es empresas con mucha gente trabajando que cobre bien y que permita equilibrar a la sociedad. Todo lo demás nos lleva al desastre. Y entonces lo que necesitamos es, contra la tecnología, nada, sino tener capacidad de empoderarte con la tecnología. ¿Qué es lo que te permite empoderarte con la tecnología? El pensar. El pensar. Somos competitivos si tenemos gente que piensa. En toda la organización, no solo arriba. Si tenemos capacidad de pensar, la tecnología, especialmente estas tecnologías potentes como las tecnologías de datos, inteligencia artificial, te empoderan. Si no piensas, la tecnología te lleva donde quiere, te mimetiza. Y por tanto esto va a ser muy importante. Seleccionar personas con capacidad de adaptarse, con capacidad de pensar, porque la diferencia la pondremos las personas. Hace 27, 28 años, cuando apareció la web,
nos parecía que tener una página web podía ser la diferencia. Internet, las páginas web, hombre, claro que la tienes que tener. ¿Cómo no vas a tenerla? Y tiene que estar bien, ¿cómo no? Pero hoy tienes la diferencia por tener una página web. Hombre, no. La diferencia la hacen las personas. Dentro de unos años pasará lo mismo con las tecnologías de datos y la inteligencia artificial. La diferencia la continuaremos haciendo las personas. Y esto estoy convencido que no es aspiracional, es puro sentido común, es pura sensatez. Entonces, desde esta perspectiva, creo que, bueno, vivimos un momento muy interesante, muy interesante. En este contexto, el liderazgo juega un papel, digamos, importante, siempre lo ha jugado. ¿Por qué? Bueno, porque, mira, tú empiezas a liderar el día que tu verbo influir pesa más que tu verbo mandar. Este día empiezas a liderar. Y nosotros necesitamos una dinámica que nos permita, bueno, pues crear influencias cruzadas, pero positivas y ojalá bien alineadas hacia el mismo futuro dentro de nuestra organización, no la cúpula, en todas partes. Y por tanto esto es importante, crear muchos espacios de confianza en todas partes donde la gente pueda trabajar, pueda adaptarse, pueda aprender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar resultados, aprender, crecer en el fondo. Y en esta lógica el liderazgo aporta cosas muy interesantes. El liderazgo se expresa con el ejemplo y aporta cosas muy interesantes como la capacidad de combinar ambición y humildad. Ambición, es decir, apuntar muy alto sin mal de altura. Apuntar alto sin mal de altura. Tener esta mirada de aspirante, de que miras la montaña siempre desde abajo arriba. Miras lo que te queda, miras cuando tú crees que has llegado, cuando tú crees que ya estás en la cima, entonces ya crees que no tienes nada que aprender, solo te queda una cosa, que es descender. No, alma de aspirante. Y crear esta lógica que los que me conocéis sabéis que creo que es la que permite, digamos, que las empresas sean verdaderamente memorables, de crecer haciendo crecer a los demás, a nuestros clientes, y crecen nuestros clientes nos irá bien. Crecer haciendo crecer a la gente de dentro, tirando a la gente para arriba. Acordaros que en algún momento alguien nos dio una oportunidad, os tiró para arriba. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto y cultura de sustituto. Claro que sí, para continuar creciendo, preparar gente que nos pueda sustituir. El día que vemos un sustituto como una amenaza, este día hemos pactado con la mediocridad. Crecer haciendo crecer razonablemente a los accionistas, claro que sí, en entornos equilibrados, pero claro que sí. Y finalmente la sociedad, es lo que nos permite, ¿no? Intentar evitar aquello que decía Drucker, ¿no? No hay empresas sanas en sociedades insanas, pues es lo que tenemos que intentar hacer, ¿no? Creo que empiezan a resonar muchas de esas cosas en muchas empresas. Soy positivo, la verdad. Creo que cada vez hay más empresas que tienen una mirada más interesante respecto de estas cosas, de las que podemos aprender mucho, pero en otras todavía falta algo, que es una verdadera revolución de la autenticidad. Condenar las culturas del paripé, del hacerlo ver, de parece que no hace falta que seamos perfectos. No. Pero que tendamos a que haya una cierta convergencia entre lo que decimos y lo que hacemos es simplemente sensato. Es simplemente sensato. Y termino. Creo que hay una cosa muy importante que tiene que ver con el legado de nuestras organizaciones. Y esto sí que es importante. Siempre hablamos del propósito, que es aspiracional. Muy importante, que no empieza el primer día el propósito. Lo vas descubriendo. En cierto modo, las empresas son un viaje entre el
el propósito y el legado, pero el legado no es aspiracional, es tangible. El legado es inversamente proporcional al vacío que dejas que no, si no hubieras existido. Pensar en el legado corporativo, pensar también en el legado de las personas, creo que es muy interesante. Y entender, digamos, que el viaje que hay entre el propósito y el legado lo hacen comunidades de personas, con mucha tecnología, con lo que queráis, pero básicamente lo hacen comunidades de personas que son capaces de dar resultados, que son capaces de aprender y son capaces de trabajar entre ellas. Vamos a intentar hablar de estas cosas en el curso que vamos a hacer. Os lo hemos querido presentar, nos hace mucha ilusión. Es la primera colaboración que hacemos con Claudio y la gente de Solabrelatio. Y es también una experiencia para nosotros. Es una experiencia, hemos querido pues sintetizar en unas cuantas tardes, ¿no? Profundizar este tipo de temas, crear un espacio, digamos, no solamente, digamos, de sesiones magistrales, sino un espacio donde podamos también aprender todos de todos, poder crear un grupo de gente que sea muy interesante y que permita, digamos, no solamente, digamos, que el foco del seminario este se convierta en la gente, digamos, que tenemos la responsabilidad de preparar las ponencias, sino que sea muy interesante, sobre todo por haber congregado un núcleo de gente en el que nos permite aprender y crear seguramente trazos de amistad. Gracias, Jordi, gracias a Factor Humà y estamos a la disposición. Muchas gracias, Xavier. Bueno, pues vamos a dedicar estos últimos minutos del webinar, si os parece, a compartir las inquietudes de las personas que estáis asistiendo aquí a las palabras de Claudio y de Xavier. Recordad que tenéis un apartado disponible en la parte inferior de pantalla, donde en el apartado preguntas y respuestas. Si nos indicáis también quiénes sois y a quién dirigís la pregunta, también mejor que mejor. No sé si seremos capaces de trasladarlas todas. Yo voy a seguir un poco orden directamente de llegada. Tengo una primera pregunta para Claudio. Claudio, en este caso una persona asistente dice que hablas de variables hard y soft y pregunta en concreto si la confianza y la cooperación, ¿dónde deberían estar situadas? ¿En hard o en soft? Mira, históricamente se ha hecho esta distinción entre competencias hard o ámbitos hard y soft, relacionando la parte hard con la parte más pragmática, técnica, de conocimiento técnico, ¿no? Y la parte soft para todo aquello que está más asociado a la persona, a lo relacional, a su emocionalidad, a sus habilidades de interrelación, etc. Generalmente se ha hecho siempre esta distinción. Dentro de esta distinción, confianza y cooperación son dos dimensiones fundamentalmente relacionales, con lo cual, de entrada, podríamos decir que las pondríamos dentro del ámbito soft. Ahora bien, en nuestra experiencia te puedo asegurar de que no hay nada más hard que trabajar con lo soft. Es decir, no hay nada más complejo. Hablaba antes Xavier de arte, ¿no? De técnica y arte para conseguir resultados. Para trabajar en lo soft hay que tener arte, hay que tener cierto oficio, hay que tener evidentemente conocimiento, porque son ámbitos claramente que tienen su complejidad y su particularidad. Con lo cual diría, aunque esté en lo soft, requieren de un trabajo artístico. Ya entendéis la metáfora que hay detrás. Eso es lo que respondería, Jordi. Vale, genial. Luego tenemos aquí otra pregunta para Claudio. Nos la hace llegar Luis González de Rivera. Vamos a ver si se trasladarla bien. ¿Cómo crees que las propias inseguridades afectan a la aceptación de lo que nos propones respecto al liderazgo? Y en tus palabras que tú citabas, si quizá la respuesta fuera esa, ¿cuál sería la pregunta? Vale, pues gracias, Luis. A ver, hablas de cómo la inseguridad, que no es nada más que una variable del miedo, juega o juega un rol a la hora de asumir estos retos del liderazgo, ¿no? Mira, la evolución humana ha tenido la gracia, ha tenido el valor de darnos el miedo para generar en nosotros una sensación de alerta que nos permite activar nuestra capacidad de estar atentos porque podemos estar en cierto riesgo. Con lo cual, yo te diría, démosle la bienvenida a esa inseguridad como una manifestación del miedo mientras no se nos dispare, porque precisamente es muy fácil en contextos
de complejidad como el que estábamos hablando, donde yo mismo he dicho es un fenómeno que se ha convertido en un estado de ánimo, si ese estado de ánimo se nos dispara, esta inseguridad nos puede llevar al bloqueo. Lo que sí es importante es que esa inseguridad, poder desmenuzar, ¿no? ¿Qué parte tiene de nuestras preocupaciones, nuestra anticipación de futuros que aún no han venido respecto a lo que implica el liderazgo? Que esto es un aspecto. Y otro aspecto sería qué inseguridades hay en sí mismo de hacernos esas preguntas, ¿no? que hay en nosotros, ¿no? De mirar hacia adentro. Porque evidentemente los quiénes que tenemos que subir al autobús, esos quiénes tienen que ser quiénes cada vez más conscientes y preparados de que se toman como persona completa, que están en ese cuadrado y en ese círculo del hombre de Vitruvio, ¿no? Con lo cual puede haber esa propia inseguridad a enfrentarte a tus propias fortalezas y tus propias debilidades, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? De un referente aprendí una vez que distinguía entre dos tipos de líderes y directores, los aficionados y los profesionales, ¿no? Yo creo que eso marca un poco la diferencia, ¿no? El aficionado es aquel que cree que el liderazgo pues es un oficio cualquiera y el profesional, el que sabe que esto es un oficio, sí asumirá el desafío de transitar por esas inseguridades, ¿no? Yo creo que la pregunta podríamos decir hasta dónde estás dispuesto a conocerte tú para poder proyectar la mejor versión de ti mismo y no caer utilizando el concepto de Xavier en la mediocridad. Bien, Claudio, pues vamos a la siguiente. Aquí no me han indicado para quién, pero yo entiendo que es para Xavier porque ha coincidido un poco con el final de su charla. Nos lo traslada María Dolors Gázquez. Dice que los planteamientos los veo claros en las empresas privadas, pero en la empresa pública, ¿cómo evitas que los tóxicos condicionen a los talentosos? Bueno, una pregunta de esas que tiene, tiene tela, ¿no? Bueno, sería multimillonario si fuera capaz de arreglar esto. Claro. Bueno, yo No, creo que la inquietud de la empresa pública, está claro, nosotros tenemos parte de nuestro público que es de administración y sí que es verdad que a veces nos dicen que este tipo de planteamientos en management, cómo se adaptan, ¿no? Cómo se adaptan a su realidad. no, nosotros, tanto Claudio como nosotros hemos trabajado mucho para el sector público y yo he estado en una parte de mi vida profesional en el sector público y conozco bien esto. El sistema de presiones e incentivos que hay es débil, es muy débil. Con lo cual, digamos, muchas veces no desmotivar a los comprometidos, los talentosos, los descomprometidos, es más difícil. Al final siempre es un juego de personas, ¿eh? Y de tener habilidad, digamos, en manejar los equipos. Pero es tan difícil esto que hay que compartirlo. Hace falta proclamarlo a cuatro vientos, pero cuando tienes un tóxico, mira, este año un entrenador de fútbol de primera división me decía que cuando tiene un tóxico en el equipo, él gestiona el equipo con el 50% de su cabeza. El 50% es para el tóxico y el 50% es para el resto del equipo. O sea, imagínate el impacto que esto puede tener. Entonces es bueno compartirlo, porque además cada persona es distinta, cada situación es distinta. Siempre hay que pensar que se puede dar una oportunidad y también siempre es cierto que hay que tomar decisiones, ¿no? Pero sí hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y al sector público es verdad que puedes estar en momentos, digamos, en contextos donde realmente las cosas sean difíciles. No quiero banalizar porque conozco un poco el tema. Pero tú no puedes estar toda la vida así. Tienes que conseguir, digamos, encontrar equipos o no puedes estar toda la vida en ámbar. Tu vida profesional tiene que estar en semáforo verde. Y la vida, es verdad, la administración tiene un sistema muy débil de incentivos y de presiones, que digamos que nos permite enfrentar, digamos, esto con resolución, ¿eh? Lo que es verdad es que tienes que buscar, digamos, hay siempre algo muy importante en todas partes, ¿no? Que es acercarnos a gente que nos haga crecer, buscar gente que nos haga crecer
Y esto a veces en un plazo muy corto no es posible, pero tienes que intentarlo. Es fundamental en la vida. Dedicamos demasiado tiempo, digamos, a la vida profesional como para no tener una vida profesional positiva. Hay que intentarlo. Gracias, Xavier. Tenemos a Peña Solano, que comenta que creo que hay una variable muy importante ahora que afrontar desde la perspectiva del management. Mucho de lo que funcionó ahora no encaja mucho. Entonces, pregunta, yo creo que va un poco dirigida a los dos, como veáis. ¿Cómo tratar el inmovilismo y los choques generacionales? Y especifica en mindset no cronológico. Bueno, te haces mayor, pero no pasa nada. Y el tema es, es aprender de la gente joven. Ya está. Proponerse aprender de la gente joven. Tienen mucho que enseñarnos. No, tenemos gente extraordinaria. Hay algunos que no, pero esto ha pasado toda la vida. Tenemos gente extraordinaria. No comparto nada, según qué visión, digamos. No, creo que la relación intergeneracional evoluciona, pero nunca es un desastre, al contrario. Ni edadismo, digamos, ni satanizar, digamos, a los jóvenes, para nada, hombre, para nada, para nada. Además, los jóvenes, digamos, se hacen mayores. No sé si tú, Claudio, quieres aportar alguna cosa en este tema. Sí, sin complementar, alguna idea, si puede ser de utilidad. El problema muchas veces de estos ámbitos que decía antes, de los soft, es que utilizamos una semántica y un vocabulario que rápidamente es escuchada desde un lugar demasiado flower power. Me voy a explicar. Trabajar el inmovilista y aquel que cree que hay un choque generacional requiere del líder o del director profesional, no aficionado, una mirada comprensiva. Y si me dejáis utilizar otra palabra, que puede ser escuchada desde muchos lugares, pero la voy a explicar bien, una mirada compasiva. La mirada compasiva es una mirada de comprensión amorosa del otro en su totalidad. El inmovilista no se levanta inmóvil de casa. Por alguna razón en su trayectoria profesional ha ido a parar a un espacio en el cual se ha roto, se ha ido un quiebre en su compromiso, en su manera de entender las cosas, y el director ha de hacer un esfuerzo para entender comprensivamente, compasivamente esa mirada. Y eso requiere humildad. Y a la vez, como es management, requiere límites. No podemos eternizar muchas situaciones, ¿no? Y en el sector público, aunque el contexto es falto de incentivos y hay demasiada protección de ciertas posiciones, por experiencias reales nuestras se pueden hacer cosas. El problema del sector público es cuando el director tira la toalla porque cree en su mindset interior de que en el sector público no se puede hacer nada. Hay un mínimo que es sentarte delante de la persona que está fuera de límites y decirle que está fuera de los límites. Que a lo mejor no tienes herramientas para poder hacer una intervención reguladora, pero que hacerle ver que está fuera de los límites es una acción clara para movernos con todo esto. Y el tema del choque generacional, estoy con Xavier, en el fondo, si mirábamos, por un lado la mirada comprensiva, por otro lado es la mirada del reconocimiento de la frescura de los jóvenes y el conocimiento de los mayores, y de ahí sale una alquimia preciosa, ¿no? Esto es algo que tenemos la oportunidad de verlo, Xavier y yo, en el espacio, en nuestras oficinas que compartimos, ahí hay juventud y hay no juventud, y fluye muy bonita desde los pasteles de zanahoria que quedan en la cocina para compartir y que alguien ha traído, hasta las conversaciones a la hora de comer entre los que son de una generación y de otra, siempre enfocado al trabajo, porque siempre hay un proyecto, siempre hay un ordenador delante para poder trabajarlo. ¿Cómo crear esas condiciones? Es la gracia, ¿no? Muy bien. Tenemos a María José Merino, que pregunta, ¿cómo mantener esta mirada sistémica circular, al fin y al cabo relacional, en periodos de placidez organizativa, donde no hay un periodo intenso de complejidad y, por tanto, puede haber la tentación de volver a lo de antes? Aquí yo creo que también puede ser dirigida a cualquiera de los dos. Tira, Claudio. Descansando, aprovechando ese momento de placer, porque en realidad el sistema no se ha desmoronado, el sistema sigue, quizás la energía en momentánea se ha puesto en otro lugar, ¿no? Las organizaciones y los equipos
necesitan espacios de descanso también, ¿no? Uno de los problemas de la complejidad como fenómeno convertido en emocionalidad es que es muy tensionante, es muy exigente, ¿no? La agenda, gestionar nuestras agendas, que es lo que nos marca la diferencia, es complejo. Ahora bien, si hay un momento de placidez, aprovecha porque te puedo asegurar que el sistema no seguirá así eternamente, algo pasará, ¿no? A menos que esté en proceso de entropía total y esté en el cuadrante moribundo, te diría yo, que creo que no es el caso, ¿no? Pero aprovecha el momento. Bien, tenemos a Ramón Brosa. Yo creo que la pregunta va dirigida a Xavier. Cuando hablas de personas adecuadas, ¿cuáles son los elementos que nos ayudan a poder revisar o proponer la adecuación de las personas que tenemos o queremos tener en una organización? La motivación y el sentido son importantes, pero ¿piensas en otros elementos? Y evidentemente, ¿no? Más allá de este, digamos, de esta convergencia de capacidades que buscamos, ¿no? De competencias y de conocimientos, esta actitud que nos permite intuir, que nos permite creer que esta es una persona que va a evolucionar según las necesidades de nuestros clientes y por tanto de nuestra empresa, y si es en el sector público, de los ciudadanos o de nuestros departamentos. Esto es básico. Y por tanto, esto, algunas empresas han intentado crear una cierta metodología. Google ha intentado crear una cierta metodología de esto, ¿eh? Pero fácil no es, ¿eh? Si fácil no es, ya pensando en que ocupe una función para las necesidades actuales, digamos, buscar personas adecuadas para que además tengan que enfrentar un futuro que nos podemos imaginar por dónde irá, pero que no lo sabemos con exactitud, no lo es. Pero eso es nuestro reto, ¿eh? Es nuestro reto. Por eso creo que realmente la capacidad de pensar es diferencial. Creo que es diferencial. Creo que tenemos que, y perdonadme, nosotros solo podemos medir la capacidad de pensar de la gente en función de cómo se expresa. Si yo tuviera que contratar a alguien, y de hecho es lo que hacemos, aparte de hacerlo de todo, ¿no? Como hablar, intentar entender bien a esta persona, intentar ver si encajamos en valores, etcétera, etcétera. Yo le diría un tiempo limitado para que escribiera algo con sentido. Y ya está. Porque si no, de la gente que no escribe o que no se expresa de otras maneras, con un vídeo, con unos hace esquemas, lo que quieran, de la gente que no se expresa, yo supongo que piensan, intuyo que piensan. Pero si lo leo, veo, digamos, la capacidad de pensar, ¿no? Creo que en los próximos años hay dos factores que vamos a recuperar y que van a ser muy importantes a la hora de seleccionar las personas. Yo creo que en la etapa del ChatGPT va a ser muy importante contratar gente que sepa escribir, que piensa. Y la segunda, fundamental, contratar gente con capacidad de concentrarse. Si es la gente no es capaz ni de concentrarse en la entrevista que las estás haciendo para incorporarlo y tiene que mirar el móvil 4 veces, es una persona que no se va a concentrar nunca. Entonces, escribir y concentrarse son síntomas de pensar, que no es fácil. Entonces, necesitamos gente que tenga esta capacidad. Y para mí haremos cosas distintas, porque intentaremos intuir la adaptabilidad de la gente. Gracias. Gracias, Xavier. La verdad es que están llegando bastantes preguntas. Si os parece, os propongo, Claudio y Xavier, unos 5 o 10 minutos más de preguntas. No sé si seremos capaces de meterlas todas, pero haremos lo que podamos. Tenemos a Silvia Alonso. Una pregunta también para Xavier. Pregunta por qué le cuesta tanto al personal directivo entender que las personas son fundamentales y que les es necesario entrenarse para liderarlas bien. Bueno, a unos les cuesta más que a otros, ¿no? Pero finalmente, digamos, tú tienes que entender que cuando tú estás arriba,
La gente no trabaja para ti, que tú trabajas para ellos. Y ya está. Es esto. Y el que no lo entienda, digamos, vive en un tipo de organización que tiene menos capacidades. Tenemos que aprovechar todas las capacidades de toda nuestra gente. No es un jefe de equipo y los demás son complementos. Esto es muy antiguo. Pero es que además es que no funcionará. Ante la complejidad, no funcionará. No, entonces necesitamos crear simplemente otra forma de ver el liderazgo y la responsabilidad directiva, ¿no? Es liderar es servir, no servirse. Y en esto vamos a insistir. Y creo que cada vez habrá más gente de este perfil. Y luego, hablando de una de las cosas que planteamos en el curso, es entender que liderar y tener responsabilidad es tener el privilegio de la complejidad. Sí, el privilegio de la complejidad. De intentar resolver toda la parte de la complejidad que puedas. La complejidad en sí misma, como está hecha de problemas y dilemas, no tiene una solución perfecta. Tienes que resolver la mayor parte y sobre todo hacer algo fundamental, que es intentar gestionar la complejidad sin incrementarla. Muy bien, Xavier. Tenemos a Remedios Moreno, que ha hecho 2 preguntas. La primera, de hecho, se parece bastante a la que acabamos de hacer. Voy directo a la segunda. Plantea, tenemos mandos intermedios con los que tenemos que seguir trabajando, pero les aterra trabajar con las personas. ¿Cómo revertirlo? No sé si Claudio aquí podría aportarnos algo. Claro, la diferencia entre este directivo, alto directivo y este jefe de línea, ¿no? Bueno, el verbo que utiliza Remedios es fuerte, lo de aterrar, ¿no? Ese aterrar es que es un miedo bloqueante. Bueno, es un tema de empezar a entender la importancia de lo relacional a la hora de liderar personas, ¿no? Yo creo que es muy importante el orden de las cosas para que empiece a haber una cierta necesidad, ¿no? Primero una evidencia, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviera personas allí, ¿no? Porque en el límite, aunque haya un aumento de la parte de tecnología y máquinas, no llegaremos en el fondo a poder a la eliminación de la persona, ¿no? Se puede reconvertir la funcionalidad y la aportación de la persona, pero siempre estará la persona ahí presente de manera más hibridada, quizá con la tecnología, pero siempre el punto diferencial lo pondrá, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender el rol de la gestión de las personas en relación a los objetivos. El rol de las personas está en la base, ¿no? La calidad de cómo ellos gestionan a las personas implica la calidad en la que ellos gestionan sus procesos. Y la calidad en la que ellos, cómo ellos gestionan los procesos va a impactar en la posibilidad o no de conseguir sus retos de negocio, ¿no? Es decir, es indisociable una cosa de la otra, con lo cual hay que acompañarlos en ello de una manera, como decía antes, de manera comprensiva. Puede ser que haya mandos que estén en ese nivel y habrá que acompañarlos. También, te digo, en nuestra experiencia, ese nivel puede haber niveles de incompetencia en términos de que les falta mayor aprender más competencias relacionales o emocionales. Puede haber más o menos actitud para poder liderar equipos, ¿no? Pero en nuestra larga experiencia ya el año pasado cumplimos también 25 años en el mercado. eh, Evidentemente han habido casos excepcionales, pero en la gran mayoría de contextos en los que hemos trabajado, despertar las competencias en las personas para mirar a los otros a los ojos, entenderse y avanzar, es algo posible, ¿no? También desmitificar quizás ese miedo puede ir si no sé la técnica 24 o el liderazgo no sé qué, no, o sea, hay una frase de Jung que a mí me gusta mucho que dice, conozca todo, domine todos los conocimientos, domine todas las técnicas, pero delante de un alma humana solo sea más que otra alma humana. En el fondo, el arte del management, la parte de arte, tiene que ver con mirarse a los ojos y poder trabajar desde un lugar de igual a igual, más allá de las jerarquías, ¿no? Con lo cual, a esos mandos intermedios que propone Remedios hay que crear contextos de posibilidad con esto que estamos comentando. Muy bien. Tenemos a Óscar Alsina. Plantea, hoy en día la interconexión
el estar disponible siempre, la multitud de reuniones que hay, nos impide dedicar tiempo a las relaciones humanas. ¿Qué sugerencia tenéis para ello? Porque el día, lamentablemente, tiene 24 horas y no 36. No sé aquí si Xavier quiere decir alguna cosa. Bueno, intentar no ser spam de nosotros mismos. Ya está. Sí, es muy importante, ¿no? Seleccionar los mensajes bueno, intentamos inventar la agilidad para poder dedicar tiempo a las cosas importantes, ¿no? Nosotros somos nuestras agendas y en nuestra agenda tienen que caber las relaciones humanas. No hay alternativa y a veces es difícil, es verdad, pero no hay alternativa. Muy bien, aquí tenemos a Carlas Cortés para Claudio Drapkin. Contestar a la pregunta de cómo te ocupas de tus acciones y sus consecuencias me parece fundamental. Pero ¿cómo se enfoca eso de qué pasa si no cumplo mis acuerdos? ¿Se debe hacer antes o después de asumirlos? Porque parece contradictorio. La buena práctica relacional dice que cuando tú te comprometes a un acuerdo, debería formar parte del acuerdo la anticipación del incumplimiento. Esto parece una norma legal y parece que estemos hablando aquí del estatuto X de las relaciones, pero traducido es cuando tú te comprometes ante otro y le das la mano o le dices sí, el informe estará el lunes a las 8 de la mañana, es importante decir que, oye, y si no está a las 8 de la mañana, te avisaré antes. Y si a las 8 de la mañana no está, intentaré hacer algo para regular. Es decir, debe formar parte de la conversación previa el poder anticipar esto. También es natural en el cual, a medida que la calidad relacional entre las personas y entre los equipos avanza, muchas veces estas regulaciones son innecesarias, ¿no? Dejadme que ponga como ejemplo, yo formo parte de un equipo en Solo Relatio que llevamos 21 años trabajando juntos. Las hemos vivido de todas. Evidentemente, cuando llegamos a un compromiso, no hablamos del incumplimiento. No por el hecho de que estamos seguros de que se va a cumplir siempre, porque a veces se incumple. Lo que sí está claro es que hemos ganado habilidad relacional como para entender que en el momento en que tú incumples el acuerdo, automáticamente harás lo que sea para restituir el impacto que ha tenido en el otro. Con lo cual, en los inicios, cuando estás construyendo calidad relacional, es importante poner atención a cuando llegas al acuerdo previamente, decir, bueno, ¿qué haremos si no llego al día? ¿Qué pasa si no llega la información? ¿Qué pasa si no llego al objetivo? ¿Qué pasa si? ¿Qué haremos en términos de posibilidad para poder cubrir el gap que se pueda generar? Y con el tiempo, a lo mejor se hace innecesario, porque las partes mutuamente ya confían unas en las otras y saben que si se rompen, se restaurará de alguna manera. Bien, pues si os parece, voy a trasladar la última. Pido disculpas ya de antemano a las preguntas que nos han podido llegar, pero se nos está tirando ya un poco el tiempo encima. Y es una pregunta para Xavier. ¿Crees que es posible, perdón, la traslada Ana Andreu? ¿Crees que es posible no tener ambición individual y pensar solo en resultados colectivos porque la identidad o propósito de la organización donde trabajamos ya nos hace sentir afortunados? Sí, es crecer haciendo crecer. Es esto. Es encontrar una vía, digamos, para satisfacer tus aspiraciones a través del servicio a los demás. Y esto no es buenismo, ni es... No, es disfrutar de otra manera. Y creo que hay mucha gente que lo consigue y lo ha hecho toda la vida, ¿eh? Yo creo es así, ¿eh? Creo que hay mucha gente, digamos, que es capaz de poner ambición a los proyectos colectivos y mantener la humildad personal. Al final, digamos, hay algo fundamental en los propósitos que tienes, en las iniciativas que tomas, en las competencias que quieres desarrollar, en todo. Haz todo esto, pero al final lleva una maleta llena de empatía, de humildad y de sencillez. El camino es la sencillez. Esto nos permite, creo, hacer esto que pedía Ana. Muchas gracias a todos por tantas preguntas y Jordi a la Fundació Factor Humà por permitirnos estar hoy aquí. Bueno, el agradecimiento es de nosotros hacia vosotros porque esto está siendo un lujo. Como decía, siento no haber podido trasladar todas las preguntas, que la verdad es que con tantos participantes también está muy bien que hayan llegado.
Nada, daros las gracias a Xavier y a Claudio por habernos acercado a esta introducción al programa que lanzáis en enero de 2024. Os deseamos toda la suerte para el mismo. También damos las gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y participado durante la sesión de hoy como asistentes. Simplemente indicaros que al salir del webinar veréis en pantalla un enlace para participar en una encuesta de valoración. Gracias de antemano también por contestarla, ayudarnos también a mejorar siempre. Y nada, emplazaros a la próxima actividad de la Fundación y desearos buen fin de semana a todos. Gracias a todos por estar y por las preguntas. Muchísimas Gracias. gracias.